Tu hermana vale por 10 como tú, dijo papá, limpiándose la grasa de las manos con la misma toalla mugrienta que usaba desde hace años. Por eso le voy a dar el dinero para su negocio, no a ti. Las palabras me golpearon como martillazos. Acababa de pedirle prestado 50,000 pesos para el enganche de un departamento, algo que había estado ahorrando durante 3 años, trabajando dobles turnos en la fábrica textil hasta que mis manos sangraran literalmente de tanto coser. Papá, yo solo necesito el enganche. Te devuelvo todo en 6 meses con intereses. ¿Con qué? Con tu sueldo de miseria. Se rió con crueldad genuina. Paloma va a abrir su boutique. Eso sí es negocio serio. Paloma sonrió desde su lugar privilegiado en el sillón nuevo, el que habían comprado específicamente para ella cuando se mudó de regreso después de que su novio millonario la dejara. Yo seguía durmiendo en el sofá de la sala desde que tenía 18 años, porque era más práctico. Además, continuó papá, sirviéndose más cerveza, ¿tú para qué quieres departamento? Total, aquí estás bien. Y nosotros necesitamos que ayudes con los gastos. Ayudar con los gastos. Como si los 500 pesos semanales que les daba de mi sueldo de 2,500 fueran voluntarios. Como si tuviera opción. Papá, tengo 32 años. Necesito mi espacio. ¿Espacio para qué? Para atraer hombres. La manera en que dijo hombres sonó como si fuera algo sucio, repugnante. Mamá entró de la cocina con una charola de quesadillas recién hechas, todas para Paloma, como siempre. A mí me tocaban las tortillas frías que sobraban. Salvador tiene razón, mija. ¿Para qué gastas en renta pudiendo ahorrar aquí? Ahorrar. Como si darles la mitad de mi sueldo cada semana fuera a ahorrar. Además, agregó Paloma con esa sonrisa venenosa que había perfeccionado desde niña, yo sí voy a hacer algo productivo con el dinero. Tu departamentito no le sirve a la familia para nada. Departamentito. Como si mis sueños fueran caprichos infantiles. ¿Y cuánto le vas a dar? Pregunté, aunque ya sabía que la respuesta me iba a destrozar. 200,000, respondió papá casualmente, como si fuera calderilla. Es lo que necesita para empezar bien. 200,000 pesos. 4 veces lo que yo pedía. 8 años de mi sueldo completo. El dinero que mis abuelos habían dejado para emergencias familiares y que papá administraba como dictador absoluto. 200,000 pesos, repetí, sintiendo como si me hubieran vaciado los pulmones con una bomba. 200,000. ¿Cuál es el problema? Preguntó Paloma, mordiéndose las uñas recién pintadas en el salón que yo no podía permitirme. Es una inversión inteligente. Mi boutique va a generar dinero real. Dinero real. Como si los 3 años que llevaba partiéndome el lomo en la maquiladora fueran dinero de juguete. Marisol, no pongas esa cara, dijo mamá, sirviendo más quesadillas en el plato de Paloma. Tu hermana estudió administración. Sabe de negocios. Estudió administración en universidad privada que costó 1,200,000 pesos. Dinero que salió del mismo fondo de los abuelos que ahora usarían para su boutique. Mientras yo había tenido que abandonar la preparatoria a los 17 para trabajar y ayudar con los gastos familiares. ¿Y qué garantía tienes de que el negocio va a funcionar? Pregunté, tratando de mantener la voz estable. Ay, Marisol, siempre tan negativa, suspiró mamá. Por eso no te va bien en la vida. Paloma piensa en grande. Paloma piensa en grande. Paloma pensaba en grande con el dinero de otros. Siempre había sido así. Papá, intenté una vez más. Yo tengo plan de pagos, tengo calculado todo. 50,000 pesos, te los devuelvo en 6 meses con 20% de interés. Son 10,000 pesos de ganancia. 10,000, se burló Paloma. Con mi boutique vamos a ganar eso en una semana. Vamos. Como si fuera empresa familiar. Como si ella fuera socia en lugar de parásita. Papá se recargó en su silla y me miró con esa expresión que había aprendido a odiar, paciencia condescendiente mezclada con hastío. Mira, Marisol, yo no sé por qué te dio por esta idea del departamento. Tienes todo lo que necesitas aquí. Todo lo que necesito. Un colchón en la sala, privacidad cero, y la obligación de entregar la mitad de mi sueldo cada viernes. No tengo privacidad, papá. Duermo en la sala. No puedo traer visitas.
No puedo tener vida propia. ¿Visitas? Repitió con esa sonrisa cruel que aparecía cuando olía vulnerabilidad. ¿Cuáles visitas? Si no tienes amigos. Y novio menos. Las palabras me golpearon como bofetadas. Porque tenía razón. No tenía amigos porque nunca había tenido dinero para salir, para socializar, para ser normal. Y no tenía novio porque ¿qué hombre de 30 años querría salir con una mujer que vivía en el sofá de la sala de sus papás? Además, continuó, disfrutando mi humillación, ¿quién te va a rentar a ti? Ganas 2.500 pesos. Apenas te alcanza para comer. Paloma se rió. Una risa cristalina, musical, cruel. Es cierto. Mi boutique va a generar mínimo 50.000 al mes. Por eso papá invierte en algo seguro. Algo seguro. La mujer que había cambiado de carrera 3 veces, que había dejado 5 trabajos, que vivía de la tarjeta de crédito de papá, era algo seguro. ¿Sabes qué, Paloma? Dije, levantándome del banquito de plástico donde me habían relegado mientras ella ocupaba el sillón principal. Tienes razón. Tu boutique va a ser un éxito rotundo. Como tu consultorio de nutrición que duró 3 meses. Como tu academia de inglés que cerró en 6 semanas. Como tu negocio de comida saludable que... ¡Cállate!, gritó, poniéndose roja. Esas fueron experiencias de aprendizaje. Experiencias de aprendizaje. Cada una había costado entre 50 y 100.000 pesos del dinero familiar. Dinero que se evaporó mientras yo trabajaba turnos de 12 horas para mantener a flote los gastos de la casa. Marisol, ya basta, intervino mamá con esa voz que usaba cuando quería parecer autoritaria, pero en realidad solo sonaba cansada. No seas envidiosa. Envidiosa. Por supuesto. Cuestionar el historial de fracasos empresariales de Paloma era envidia. No es envidia, mamá. Son hechos. Papá se levantó del sillón con esa lentitud amenazante que usaba cuando quería intimidar. A los 60 años, seguía siendo un hombre grande, con manos de mecánico y temperamento de matón. Los hechos, dijo, acercándose demasiado, son que Paloma es mi hija exitosa. Tú eres la que lleva 10 años en el mismo trabajo de mierda sin progresar. 10 años en el mismo trabajo de mierda. El trabajo que había conseguido a los 22 para mantener esta casa funcionando. El trabajo que había tomado cuando él perdió el suyo por llegar borracho y donde yo nunca había podido progresar porque cada peso extra que ganaba se lo llevaban ellos para sus gastos familiares. Es difícil progresar cuando tengo que darte 500 pesos cada semana, dije, sintiendo como si las palabras me salieran desde un lugar nuevo y peligroso. La bofetada llegó tan rápido que no la vi venir. Solo sentí el ardor en la mejilla izquierda y el sabor metálico de sangre en la boca. «Salvador», gritó mamá, pero sin moverse de su lugar. Sin hacer nada para detenerlo. «A mí no me hables así en mi casa», rugió papá, con la mano todavía levantada. «Yo te mantengo. Yo te doy techo. Yo te doy comida. Y tú me vas a respetar. Yo te mantengo. Con mi dinero. Con mi trabajo. Con mi vida sacrificada en el altar de esta familia disfuncional. Me toqué la mejilla hinchada y sentí algo cristalizarse dentro de mi pecho. No dolor, ya no. Algo mucho más peligroso. Claridad absoluta. ¿Tú me mantienes?, pregunté, sin alejarme a pesar de que seguía con la mano amenazante. ¿Con qué dinero, papá? Con mi dinero, en mi casa. Tu dinero son los 1.000 pesos de pensión que cobras cada 2 meses. Esta casa se mantiene con mi sueldo. La comida se compra con mi dinero. La luz, el gas, el agua, todo sale de mi trabajo. Mentira. Mentira. Me reí sin humor. ¿Quieres que saquemos las cuentas? ¿Quieres que calculemos exactamente quién mantiene a quién aquí? Paloma se había quedado callada por primera vez en años. Mamá jugaba nerviosamente con el dobladillo de su delantal. Porque sabían que tenía razón. Gastos de la casa el mes pasado, continué, sacando mi celular y abriendo la aplicación donde llevaba registro obsesivo de cada peso, la única manera de sobrevivir con mi sueldo. Luz, 800 pesos. Gas, 400. Agua, 300. Despensa, 2.500. Total, 4.000 pesos. Papá se quedó inmóvil,
pero pude ver cómo sus puños se cerraban. Tu pensión, 1,000 pesos cada 2 meses. 500 pesos al mes. ¿De dónde salieron los otros 3,500, papá? Yo pago otras cosas, murmuró, pero sin convicción. ¿Cómo qué? ¿Las cervezas? ¿Los cigarros? ¿La gasolina para ir a apostar al billar? No me hables así. ¿O te refieres a los 200,000 pesos que le vas a dar a Paloma? Esos también son tuyos. El silencio en la sala se volvió denso, tóxico, porque acababa de señalar la verdad que todos habían estado evitando. Papá no tenía 200,000 pesos. Nunca los había tenido. El dinero era de la herencia de los abuelos, administrada por él pero legalmente de toda la familia. Ese dinero es para emergencias familiares, dijo mamá débilmente. Y la boutique de Paloma es emergencia familiar. Es una inversión, empezó Paloma. Es la 5ª inversión fallida, exploté finalmente. 5 negocios fracasados en 4 años. Y cada vez que fracasa, ¿quién cubre los gastos extra de la casa? Yo. Siempre yo. Papá levantó la mano de nuevo, pero esta vez no me encogí. Pégame, dije, mirándolo directamente a los ojos. Pégame otra vez. Pero primero explícame por qué tu hija que no ha aportado un peso a esta casa en 2 años merece 200,000 pesos, y tu hija que la mantiene funcionando no merece ni 50,000. Su mano tembló en el aire. Porque ella va a hacer algo de provecho con el dinero. Algo de provecho. Como si mis 3 años ahorrando para independizarme fueran frivolidad. ¿Y qué voy a hacer yo con 50,000 pesos, papá? ¿Drogármelos? ¿Apostármelos? ¿Quemármelos? Vas a irte de la casa, respondió con una honestidad brutal que me dejó sin aire. Y entonces no vas a aportar nada. Ahí estaba. La verdad cruda y desnuda. No era que mi plan fuera malo. No era que Paloma fuera mejor inversión. Era que él necesitaba mantenerme atrapada aquí, trabajando para sostener su estilo de vida, mientras fingía que me hacía un favor al mantenerme. Ah, dije, sintiendo algo frío instalarse permanentemente en mi pecho. Ya entendí. ¿Qué entendiste?, preguntó mamá nerviosamente. Que soy la empleada doméstica que paga por trabajar aquí. Las palabras quedaron flotando en el aire como humo venenoso. Empleada doméstica que paga por trabajar aquí. Incluso Paloma se veía incómoda por primera vez en la conversación. No digas estupideces, murmuró papá, pero había perdido toda la agresividad. Ahora solo sonaba cansado. Estupideces. Me senté en el sillón principal, el lugar sagrado de Paloma, y la vi abrir la boca en protesta, pero no se atrevió a decir nada. Trabajar 60 horas semanales, dar 500 pesos cada viernes, limpiar la casa los fines de semana, cocinar cuando mamá no quiere, y dormir en el sofá son estupideces. Mamá se retorcía las manos. Es temporal, mija. Hasta que te estabilices. Hasta que me estabilice. 10 años de temporal. ¿Estabilizarme cómo, mamá? Si cada peso extra que gano se lo lleva la familia. Si cada plan que hago lo sabotean. Si cada oportunidad de crecimiento la bloquean porque necesitan mi dinero para mantener a Paloma. Eso no es cierto, protestó Paloma, pero su voz sonaba hueca. No. Saqué mi celular de nuevo. ¿Te acuerdas cuando me ofrecieron el puesto de supervisora en la maquiladora? El que incluía mudanza a Tijuana y aumento de sueldo del 60%. Silencio. ¿Te acuerdas que me dijeron? Más silencio. Que no podía irme porque la familia me necesitaba. Que era egoísta abandonarlos. Que Tijuana era muy peligroso para una mujer sola. Papá evitó mi mirada. ¿Y qué pasó un mes después? Paloma anunció que se iba a vivir con su novio a Cancún. ¿Y qué le dijeron? Era diferente, empezó mamá. Era diferente ¿por qué? Porque ella no pagaba los gastos de la casa. La pregunta se clavó como puñal en el silencio. Porque era exactamente eso. Paloma podía irse porque su ausencia no representaba pérdida económica. Mi ausencia significaba colapso financiero para esta familia. Mira, Marisol, dijo papá, adoptando esa voz de negociador que usaba cuando se daba cuenta de que había perdido terreno, si tanto quieres el departamento,
podemos llegar a un acuerdo. Un acuerdo. Por supuesto. Ahora que había puesto todas las cartas sobre la mesa, venían las migajas. ¿Qué tipo de acuerdo? Te presto 25,000. La mitad de lo que pides. 25,000 pesos. La octava parte de lo que le darían a Paloma para su boutique condenada al fracaso. ¿Y las condiciones? Pregunté, porque sabía que las habría. Sigues viviendo aquí hasta que los pagues. Sigues aportando para los gastos. Y cuando tengas el departamento, nos das 1,000 pesos mensuales para ayudar con la manutención de la casa. 1,000 pesos mensuales. Para ayudar con la casa que yo había estado manteniendo completa durante 10 años. Miré a mi familia. Realmente los miré. Papá con su barriga de cerveza y sus manos manchadas de grasa, esperando que aceptara su oferta humillante. Mamá con sus ojos suplicantes, rogándome silenciosamente que no siguiera destrozando la fachada familiar. Paloma con su cara de fastidio, molesta porque la conversación se había extendido más de lo que consideraba tolerable. Y por primera vez en 32 años, vi la verdad completa y desnuda. No era familia. Era ganado. No, dije simplemente. La palabra salió tan clara y definitiva que hasta yo me sorprendí. Papá parpadeó como si hubiera hablado en chino. ¿Cómo que no? No acepto tu acuerdo. Paloma se enderezó en el sofá como si acabara de despertarse de una siesta. ¿Estás loca? Te está ofreciendo dinero. Me está ofreciendo dinero. Migajas de mi propia mesa. Me está ofreciendo una octava parte de lo que te va a dar a ti, con condiciones que me mantendrían atada aquí por el resto de mi vida. Es una oferta justa, insistió papá, pero su voz tenía esa calidad desesperada que aparecía cuando sus tácticas de manipulación dejaban de funcionar. ¿Justa? Me levanté del sillón y caminé hacia la ventana. Afuera, la señora González regaba sus plantas. Una rutina simple, normal, de una mujer que probablemente tenía derecho a sus propias decisiones. ¿Sabes qué sería justo, papá? No respondió. Que Paloma pagara renta mientras vive aquí, que aportara para los gastos de la casa, que limpiara su propio cuarto en lugar de dejarlo hecho un chiquero para que yo lo recoja. Yo no tengo por qué pagar renta en la casa de mis padres, gritó Paloma, finalmente perdiendo esa compostura de princesa que había mantenido toda la conversación. Pero yo sí, ¿verdad? Tú trabajas. Tienes dinero. Tú trabajas. Como si fuera elección personal en lugar de supervivencia familiar. ¿Y qué haces tú, Paloma? Fotosíntesis. Mamá se acercó con esa cara de súplica que ponía cuando las cosas se salían de control. Marisol, mija, no pelees con tu hermana. Somos familia. Somos familia. La frase más abusada en el vocabulario de esta casa. Familia. Me volteé hacia ella. ¿Las familias mantienen a una hija trabajando como esclava mientras la otra vive como reina? No exageres, protestó papá. Exagero. Saqué mi celular otra vez. Gastos personales de Paloma el mes pasado, pagados con dinero, familiar, manicure, 400 pesos. Tinte de cabello, 800 pesos. Ropa nueva, 2,000 pesos. Cenas con amigas, 1,500 pesos. Total, 4,700 pesos. Paloma se puso pálida. Gastos personales míos el mes pasado. Champú del Oxxo, 30 pesos. Una blusa en el tianguis, 100 pesos. Total, 130 pesos. El silencio era ensordecedor. Pero somos familia, ¿verdad, mamá? Mamá abrió y cerró la boca como pez fuera del agua. Es que Paloma necesita verse bien para conseguir trabajo, murmuró finalmente. Conseguir trabajo. Paloma llevaba 2 años consiguiendo trabajo. Y yo no necesito verme bien. Tú ya tienes trabajo. Y ahí estaba otra vez. La lógica circular que había gobernado mi vida. Yo tenía que seguir trabajando en el mismo lugar de miseria porque necesitaba mi dinero, pero no podía invertir en mejorar mi apariencia o capacitación porque eso requería dinero que necesitaban para Paloma. Ya entendí, dije, sintiendo una calma extraña y peligrosa instalarse en mi pecho. ¿Qué entendiste?, preguntó papá nerviosamente. Que esto nunca va a cambiar.
Sin importar cuánto trabaje, cuánto aporte, cuánto me sacrifique, siempre voy a ser la que paga para que Paloma pueda vivir sin responsabilidades. No es así, empezó mamá. Sí es así. Y estoy cansada. ¿Cansada de qué?, preguntó Paloma con esa voz que usaba cuando quería sonar ofendida, pero en realidad estaba asustada. De todo. La palabra salió como un suspiro largo, como si hubiera estado conteniendo el aire durante 32 años. De trabajar para mantener a gente que me trata como ciudadana de segunda clase en mi propia casa. Papá se sentó pesadamente en su sillón, evitando mi mirada. Por primera vez en años, se veía pequeño. No seas dramática, Marisol. Dramática. Por supuesto. Cuando Paloma lloraba porque no tenía el vestido perfecto para una fiesta, era sensible. Cuando yo cuestionaba 10 años de explotación familiar, era dramática. ¿Sabes qué es dramático, papá? Trabajar 60 horas semanales y no poder comprarme ni una blusa decente. Tener 32 años y dormir en un sofá. Ahorrar cada peso durante 3 años para un enganche y que me digan que no lo merezco. Mamá se retorcía las manos como si fuera a arrancárselas. Pero mija, aquí tienes todo lo que necesitas. No, mamá. Aquí tengo supervivencia básica a cambio de financiar los caprichos de Paloma. No son caprichos, gritó mi hermana. Son inversiones en mi futuro. Inversiones en su futuro. Como si mi futuro no importara. ¿Y cuándo voy a poder invertir en mi futuro, Paloma? Cuando las cosas mejoren. Las cosas no van a mejorar. Van a empeorar. Porque cada vez que fracases con tu boutique, ¿quién va a cubrir las deudas? ¿Quién va a pagar los gastos extra? ¿Quién va a mantener a flote esta casa mientras tú buscas tu siguiente oportunidad de negocio? Silencio absoluto. Porque todos sabíamos la respuesta. Me dirigí hacia mi cuarto, el rincón de la sala donde tenía mi colchón individual y una caja de plástico con mi ropa. Saqué la maleta vieja que había usado para el único viaje que había hecho en mi vida adulta, 3 días a Veracruz con el trabajo, hace 5 años. ¿Qué estás haciendo?, preguntó mamá con voz ahogada. Empacando. ¿Te vas? La voz de papá sonaba genuinamente sorprendida, como si la posibilidad nunca hubiera cruzado por su mente. Me voy. ¿A dónde?, preguntó Paloma, y por primera vez en años, oí algo parecido al pánico en su voz. Buena pregunta. No tenía departamento. No tenía ahorros suficientes para renta y depósito. No tenía amigos con espacio extra. Pero tenía algo que nunca había tenido antes, claridad absoluta sobre lo que no quería. No sé. Pero cualquier lugar es mejor que aquí. Marisol, no seas tonta, dijo papá, adoptando esa voz paternal que usaba cuando quería sonar razonable. ¿Vas a tirar tu vida por un berrinche? Un berrinche. 10 años de explotación sistemática resumidos como berrinche. No estoy tirando mi vida, papá. La estoy recuperando. Empecé a doblar mi ropa, 5 blusas, 3 pantalones, ropa interior con agujeros que había remendado porque no tenía dinero para nueva. Mi guardarropa completo cabía en una maleta mediana. Si nosotros no vas a poder, murmuró mamá. Tú sola no puedes. Tú sola no puedes. Las palabras que habían usado para mantenerme aquí durante una década. Puede ser, admití, guardando mis 2 pares de zapatos. Pero prefiero fracasar intentando que tener éxito manteniéndolas a ustedes. La maleta se cerró con un clic que sonó definitivo, como cerradura de prisión abriéndose. Me colgué al hombro la mochila donde llevaba mis documentos importantes, acta de nacimiento, CURP, comprobantes de trabajo, los únicos papeles que realmente me pertenecían en esta casa. ¿Y el dinero para la boutique?, preguntó Paloma, y la pregunta fue tan grotescamente fuera de lugar que hasta papá la miró con desaprobación. ¿En serio? La miré directamente. ¿Esa es tu preocupación ahorita? Es que, papá ya me prometió. Papá te prometió mi dinero. El dinero que sale de mi trabajo para mantener esta casa que tú habitas gratis. No es tu dinero, gritó, poniéndose de pie. Es dinero familiar. Dinero familiar. Todo era familiar cuando le convenía. Tienes razón, dije, caminando hacia la puerta. Por eso me estoy saliendo de la familia.
Mamá se levantó como resorte. No puedes decir eso. La familia es sagrada. La familia que funciona como familia es sagrada, mamá. Esto es un negocio disfrazado de amor. Papá finalmente habló, con voz ronca, si te vas, no regreses. Las palabras me golpearon, pero no como él esperaba. En lugar de miedo, sentí alivio. Perfecto. ¿Perfecto?, repitió, sorprendido por mi reacción. Perfecto. Porque no quiero regresar a un lugar donde mi valor se mide por cuánto dinero aporto. ¿Y cómo vas a vivir?, preguntó mamá desesperadamente. ¿Dónde vas a dormir esta noche? Buena pregunta. Eran las 4 de la tarde de un domingo. Los hoteles baratos costaban 300 pesos la noche, dinero que no tenía. Los albergues requerían reservación. No conocía a nadie lo suficiente como para pedirle asilo temporal. Pero por primera vez en mi vida, la incertidumbre se sentía mejor que la certeza tóxica de esta casa. Ya veré. Marisol, la voz de papá había cambiado, ahora sonaba casi suplicante. No tienes que irte así. Podemos hablar. Podemos hablar. Después de 32 años, ahora querían hablar. Cuando ya no tenían nada que perder. ¿Hablar de qué, papá? De llegar a un acuerdo mejor. ¿Cómo cuál? Se quedó callado, porque sabíamos todos que cualquier acuerdo seguiría siendo fundamentalmente el mismo, yo trabajando para sostener su estilo de vida mientras Paloma vivía como parásita decorativa. No hay acuerdo que funcione, dije, poniendo la mano en el picaporte. Porque el problema no es de dinero. El problema es que para ustedes yo no soy hija. Soy recurso económico. Eso no es cierto. Murmuró mamá. Dímelo en 5 años, cuando Paloma haya fracasado con la boutique y esté buscando su próximo proyecto. Cuando necesiten a alguien que pague las cuentas mientras ella encuentra su camino. A ver si sigues diciendo que no es cierto. Abrí la puerta. El aire de la tarde se sentía diferente, no fresco, no limpio, pero sí, posible. Si cambias de opinión. Empezó papá. No voy a cambiar de opinión. Y por primera vez en mi vida, sabía que era completamente cierto. Cerré la puerta detrás de mí y caminé por la banqueta agrietada que había recorrido miles de veces, pero nunca con esta sensación de finalidad. El peso de la maleta en mi mano se sentía extrañamente ligero comparado con el peso que acababa de quitarme de los hombros. La colonia se veía igual, casas pequeñas de ladrillo sin repellar, carros viejos estacionados en las calles, niños jugando fútbol en el espacio entre las casas. Pero yo me sentía como extraterrestre visitando un planeta que ya no era mío. Mi celular vibró. Mensaje de Paloma. Marisol, no seas ridícula. Regresa ya. Ridícula. Hasta en crisis, seguías siendo condescendiente. No respondí. Seguí caminando hacia la avenida principal, donde sabía que había un internet café que también vendía tiempo por teléfono. Necesitaba buscar opciones, hacer llamadas, encontrar un lugar donde pasar la noche. Marisol. Me volteé. Mamá venía corriendo detrás de mí, con su delantal todavía puesto y los zapatos desabrochados. ¿Qué quieres, mamá? Se detuvo frente a mí, respirando agitadamente. No te puedes ir así, mija. Sin dinero, sin plan, sin nada. Tengo plan. ¿Cuál plan? Trabajar para mí misma en lugar de trabajar para ustedes. Sus ojos se llenaron de lágrimas, las primeras lágrimas genuinas que le había visto en años. Pero somos tu familia. Somos tu familia. Las palabras que usaban como escudo cada vez que yo cuestionaba el abuso. Las familias se cuidan mutuamente, mamá. No explotan a uno de sus miembros para mantener a los otros. No te explotamos. En serio. Dejé caer la maleta y saqué mi celular. ¿Quieres que hagamos cuentas? ¿Cuánto dinero he aportado a esa casa en los últimos 10 años? Se quedó callada. 500 pesos semanales por 52 semanas, por 10 años. 260,000 pesos. Sin contar gastos extra, emergencias, regalos para Paloma que yo ayudé a pagar. Sus lágrimas corrían libres ahora. ¿Y cuánto han invertido en mí durante esos mismos 10 años?
Más silencio. 0. Mamá. 0 pesos invertidos en mi educación, mi crecimiento, mi futuro. Todo mi dinero se fue en mantener a Paloma mientras ella buscaba su camino. Es que ella necesitaba más ayuda. Ella necesitaba más ayuda. Porque ser la favorita significaba automáticamente necesitar más recursos. ¿Y yo qué necesitaba, mamá? Tú siempre fuiste más independiente. ¿Independiente o invisible? La pregunta la dejó sin palabras porque ambas sabíamos la respuesta. Me hicieron invisible porque era más conveniente. Una hija que trabaja y no se queja es más útil que una hija que tiene sueños y aspiraciones. No es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quería hacer con mi vida, mamá? ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste si era feliz? Silencio largo y doloroso. No te acuerdas, ¿verdad? Porque nunca pasó. Levanté mi maleta de nuevo. Marisol, espera. Su voz sonaba rota. ¿Y si las cosas cambian? No van a cambiar, mamá. Porque para que cambien, ustedes tendrían que admitir que estuvieron mal durante 32 años. Y ese tipo de honestidad requiere valor que ustedes no tienen. Mamá se quedó parada en la banqueta, viendo cómo me alejaba. No me siguió más. Probablemente porque sabía que no tenía argumentos reales, solo súplicas emocionales vacías y manipulación disfrazada de amor maternal. Llegué al Internet Café Cybermax, un local pequeño con 6 computadoras viejas y olor a café quemado. El dueño, un señor de unos 50 años con lentes rotos, me miró con curiosidad cuando entré arrastrando mi maleta. ¿Cuánto por una hora de Internet?, pregunté. 20 pesos. Saqué un billete de mi cartera. Me quedaban 340 pesos en efectivo, mi fondo de emergencia que había estado guardando peso por peso durante meses. Me senté frente a una computadora y abrí Facebook. Busqué grupos de Se Busca Romy Ciudad de México y cuartos en renta baratos CDMX. Las opciones eran deprimentes pero existían. Cuartos compartidos en colonias peligrosas por 2,000 pesos al mes, camas en departamentos sobrepoblados por 1,500. Mi celular vibró. Papá, ya estuvo bueno de tu berrinche. Regresa a la casa. Berrinche. Hasta el final, seguía siendo berrinche. Bloqueé su número. Después bloqueé el de Paloma. Después el de mamá. Por primera vez en mi vida adulta, mi teléfono estaba libre de la tiranía familiar constante. Seguí navegando. Encontré un albergue para mujeres trabajadoras en la colonia Doctores, 150 pesos la noche, pero requerían carta de recomendación laboral. Saqué una foto a la dirección. ¿Todo bien, señorita?, preguntó el dueño del ciber. Sí, gracias. Mentira, pero amable. Busca lugar donde quedarse. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Se nota tanto? Sonrió con genuina simpatía. La maleta y la cara de «se me acabó el mundo» son pistas. Por alguna razón, su honestidad directa me hizo sentir menos sola. Conoce lugares baratos y seguros. Depende de qué tan baratos necesite. Muy baratos. Pensó un momento. Mi cuñada renta cuartos en su casa. Colonia Roma Norte. No es lujoso, pero es limpio y seguro. 3,000 al mes, servicios incluidos. 3,000 pesos. Más de lo que podía pagar con mi sueldo actual, considerando que ya no tendría los gastos familiares pero tampoco el apoyo, inexistente, familiar. ¿Puedo darle su número? Claro. Escribió en un papel, Doña Carmen Reyes y un número de teléfono. Dígale que va de parte de Miguel del Ciber. Gracias, Miguel. De nada. ¿Y trabajo? ¿Tiene trabajo? Trabajo en una maquiladora, pero está muy lejos de Roma Norte. ¿Qué tipo de trabajo hace? Supervisión de costura, control de calidad, manejo de inventarios. Ah, tiene experiencia. Eso es bueno. Pensó de nuevo. Mi primo tiene una empresa de uniformes. Siempre busca gente con experiencia. Paga mejor que las maquiladoras. Paga mejor. 2 palabras mágicas que no había escuchado en una década. ¿En serio?
En serio. Pero está en Narvarte. ¿Le doy también ese contacto? Asentí, sintiendo por primera vez en horas algo parecido a la esperanza. Mientras Miguel escribía los datos, me di cuenta de algo extraordinario. En 30 minutos hablando con un extraño, había recibido más ayuda práctica y real que en 32 años viviendo con mi familia. Llamé primero a doña Carmen. Su voz sonaba maternal pero práctica, el tipo de mujer que había visto suficiente drama en la vida como para no perder tiempo con sentimentalismos. ¿De parte de Miguel del Ciber? Preguntó. Ah, sí, él manda buena gente. ¿Cuándo puede venir a ver el cuarto? Hoy mismo. Una pausa. ¿Tan urgente? Muy urgente. Bueno, pues venga. Pero traiga referencias laborales. Y primer mes por adelantado. 3,000 pesos que no tenía. Pero era un problema que podía resolver, a diferencia del problema tóxico de mi familia que había sido imposible de arreglar. Después llamé al primo de Miguel, Raúl Mendoza, dueño de Uniformes Industriales del Centro. ¿Experiencia en maquiladora? Preguntó sin preámbulos. ¿Cuántos años? 10 años. Supervisión, control de calidad, manejo de personal. ¿Disponibilidad inmediata? Total. Venga mañana a las 8 de la mañana. Avenida Coyoacán 1247, Colonia del Valle. Traiga currículum y cartas de recomendación. Currículum que no tenía y cartas de recomendación que tendría que conseguir. Pero eran obstáculos normales, solucionables, no muros emocionales construidos con 30 años de manipulación familiar. ¿Cuál es el sueldo? Pregunté. Empezamos en 5,500. Si funciona, en 3 meses subimos a 6,500. 5,500 pesos. Más del doble de lo que ganaba en la maquiladora. Suficiente para vivir independiente, para ahorrar, para tener vida propia. Ahí estaré. Colgué y me quedé viendo el papel con las direcciones. En 2 horas había conseguido más oportunidades reales de crecimiento que en 10 años viviendo con mi familia. Miguel se acercó. ¿Cómo le fue? Tengo cita para ver un cuarto y entrevista de trabajo mañana. Órale. Ve cómo sí se puede. Sí se puede. 3 palabras que mi familia había reemplazado sistemáticamente con no puedes, es muy difícil, mejor espérate. Miguel, dije, ¿puedo preguntarle algo? Claro. ¿Por qué me está ayudando? No me conoce de nada. Se encogió de hombros. Porque todos necesitamos ayuda a veces. Y porque se nota cuando alguien realmente quiere salir adelante. Realmente quiere salir adelante. Versus alguien que solo quiere dinero fácil para proyectos fantasiosos. ¿Y si no funciona? Pregunté. ¿Y si no me alcanza para el cuarto, o no me dan el trabajo? Pues busca otras opciones. Hay más cuartos, hay más trabajos. Lo que no hay es más tiempo perdido con gente que no te valora. Sus palabras me golpearon con simplicidad brutal. Llevaba 32 años complicando lo que en realidad era muy simple, alejarme de gente que me mantenía pequeña y acercarme a gente que me permitía crecer. Gracias, Miguel. ¿Cuánto le debo por la hora? Esta va por la casa, para que le alcance para el metro. Otro acto de bondad práctica y real, sin condiciones, sin manipulación, sin esperar nada a cambio. Salí del ciber con mi maleta, 2 contactos reales, y algo que no había sentido en años, esperanza genuina basada en posibilidades concretas en lugar de promesas familiares vacías. El metro hacia Roma Norte costó 5 pesos. Me senté junto a la ventana y vi pasar las estaciones, Pino Suárez, Isabel la Católica, Valderas, nombres que había escuchado toda mi vida pero nunca había visitado porque era muy caro andar gastando en transporte sin necesidad. Sin necesidad. Explorar mi propia ciudad había sido lujo innecesario, pero financiar los caprichos de Paloma había sido inversión familiar. La casa de doña Carmen estaba en una calle tranquila con árboles. No era zona rica, pero se sentía segura. Casas pequeñas pero bien cuidadas, gente caminando sin prisa, tienditas familiares en las esquinas. Toqué el timbre de una casa de 2 pisos pintada de azul claro. ¿Marisol? Preguntó una mujer de unos 60 años, con cabello gris recogido y delantal limpio. Sí, señora.
Vengo por el cuarto. Me estudió rápidamente, no con maldad, sino con la evaluación práctica de alguien que había rentado cuartos antes y sabía qué buscar. Pase. La casa olía a fabuloso y comida casera. Limpia, organizada, habitada por gente normal que vivía vidas normales. El cuarto está arriba, dijo, subiendo por escaleras angostas. Ahorita lo ocupa Leticia, pero se va mañana. Ella trabaja en oficina, muy tranquila, muy limpia. Abrió la puerta de un cuarto pequeño pero luminoso. Una cama individual, un closet, un escritorio bajo la ventana. Baño compartido al final del pasillo. Básico pero infinitamente superior a mi colchón en la sala. ¿Qué tipo de trabajo tiene?, preguntó doña Carmen. Trabajo en maquiladora, pero mañana tengo entrevista para un trabajo mejor. ¿Y por qué necesita cuarto tan urgente? La pregunta directa me tomó desprevenida. Podía mentir, inventar una historia dramática, buscar compasión. Pero algo en la honestidad práctica de esta mujer me hizo querer ser igualmente directa. Dejé a mi familia. Ya no podía seguir manteniéndolos mientras me trataban como empleada. Asintió sin sorpresa, como si hubiera escuchado historias similares antes. ¿Tiene con qué pagar primer mes? No todavía. Pero si me dan el trabajo mañana, sí. ¿Y referencias? Puedo conseguir carta de mi jefe actual. Soy puntual, responsable, nunca he tenido problemas. Me estudió un momento más. Mire, señorita. Normalmente pido mes adelantado porque he tenido inquilinos problemáticos. Pero usted me da buena espina. Si me trae la carta de trabajo mañana en la tarde, le guardo el cuarto. Pero necesito que me pague al menos la mitad, 1,500 pesos, para apartarlo. 1,500 pesos. Los tenía, técnicamente. Pero me dejarían con 140 pesos para comer hasta que cobrara el nuevo trabajo. Acepta que le pague 600 hoy y el resto el viernes cuando cobre. Frunció el ceño. ¿El viernes de esta semana? Sí, señora. ¿Y si no le dan el trabajo? Entonces busco otro. Pero le pago el viernes de todas formas. Algo en mi voz debe haberla convencido, porque asintió. Está bien. Pero si el viernes no me paga completo, se va el sábado. Entendido. Saqué 600 pesos de mi cartera. Me quedaron 240 pesos para sobrevivir hasta el viernes. Había tomado decisiones más estúpidas con más dinero. Pasé mi primera noche de libertad en el lobby de un hotel de paso cerca de la estación Revolución. 50 pesos por estar sentada hasta las 6 de la mañana, fingiendo esperar a alguien. El guardia de seguridad, un señor mayor con cara bondadosa, me dejó quedarme después de que le expliqué mi situación. Mañana ya tendrá donde quedarse, me dijo, ofreciéndome café del termo que traía. A veces las cosas tienen que ponerse feas antes de ponerse buenas. A las 5:30 de la mañana fui al baño público de la estación para lavarme la cara y arreglarme lo mejor posible. En el espejo vi a una mujer de 32 años con ojeras profundas pero ojos más claros de lo que habían estado en años. Llegué a Uniformes Industriales del centro a las 7:30. Era un edificio pequeño de 3 pisos con ventanas que necesitaban limpieza, pero se veía funcional y serio. Raúl Mendoza era un hombre de unos 40 años, delgado, con camisa bien planchada y modales directos pero amables. Marisol Guerrero. Sí, señor. Pase. Trajo currículum. No tuve tiempo de imprimirlo, pero puedo contarle mi experiencia. Me miró con curiosidad, no con molestia. Cuénteme. 10 años en Textiles San Rafael. Empecé como operadora, subí a supervisora de línea, después a control de calidad. Manejo grupos de hasta 20 personas, conozco todos los procesos de confección, sé usar las máquinas industriales. ¿Por qué quiere cambiar de trabajo? Porque allá no hay posibilidades de crecimiento real. Y porque necesito ganar más dinero. Honestidad directa en lugar de respuestas ensayadas. Disponibilidad de horarios. Total. Puedo trabajar turnos dobles, fines de semana, lo que necesite. ¿Vive lejos? No. Me acabo de mudar a Roma Norte. No era exactamente mentira. Técnicamente me había mudado,
solo que no había dormido ahí todavía. Mire, Marisol. Necesito a alguien que pueda empezar inmediatamente, que conozca el trabajo, y que no me vaya a salir con problemas familiares cada semana. Problemas familiares. Si supiera que acababa de eliminar todos mis problemas familiares de tajo. No tengo problemas familiares, dije con una seguridad que me sorprendió. Hijos. No. Esposo que se moleste porque trabaja mucho. No. Padres enfermos que requieran cuidados. Una pregunta que hace 24 horas habría respondido diferente. No. Me estudió un momento. El trabajo es de lunes a viernes, 8 a 5. Sábados de 8 a 2 cuando hay pedidos urgentes. 5.500 para empezar. En 3 meses evaluamos para subir a 6.500. ¿Le parece? Me parece perfecto. ¿Puede empezar mañana? Puedo empezar ahorita. Se río. Mañana está bien. Pero necesito una carta de recomendación de su trabajo anterior. Se la traigo esta tarde. Perfecto. Bienvenida al equipo. Me extendió la mano. Un apretón firme, profesional, entre iguales. Por primera vez en mi vida adulta, alguien me había contratado por mi capacidad, no por mi disponibilidad para ser explotada. Salí de la oficina de Raúl con una sensación extraña en el pecho que tardé varios minutos en identificar. Orgullo. Orgullo por haberme vendido bien, por haber conseguido el trabajo por mérito propio, por haber tomado control de mi vida en menos de 24 horas. Ahora necesitaba la carta de recomendación. Textiles San Rafael estaba a hora y media en metro, pero no tenía opción. Necesitaba ese papel para asegurar mi futuro. En el trayecto, mi celular vibró constantemente. Había desbloqueado los números familiares por si había alguna emergencia real, pero los mensajes eran la misma manipulación de siempre. Papá, ¿ya reflexionaste? La puerta está abierta. Mamá, estoy muy preocupada. Al menos dime dónde estás. Paloma, esto es ridículo. Regrésate ya. Reflexionaste. Como si abandonar una situación de abuso requiriera reflexión adicional. Llegué a la maquiladora a las 11 de la mañana. La supervisora general, licenciada Morales, me recibió con sorpresa genuina. Marisol, no esperaba verte hoy. ¿Todo bien? Licenciada, vengo a renunciar. Y a pedirle una carta de recomendación. Se quedó callada un momento. ¿Renuncias? ¿Por qué? Conseguí un trabajo mejor. ¿Mejor cómo? Mejor sueldo, mejores oportunidades de crecimiento. Se recargó en su escritorio. Sabes que aquí te aprecio mucho. Eres de las empleadas más confiables que tengo. Confiable. La palabra que habían usado toda mi vida para mantenerme en el mismo lugar. Lo sé, licenciada. Y se lo agradezco. Pero necesito crecer. ¿Cuánto te ofrecieron? 5.500 para empezar. Silbó bajito. Es buen aumento. Nosotros no podemos competir con eso ahorita. Lo entiendo. ¿Cuándo te vas? Mañana empiezo en el otro lado. ¿Y no hay manera de convencerte de quedarte? Podría hablar con los jefes, a ver si podemos subir tu sueldo a 3.000. 3.000 pesos. Aumento de 500 pesos después de 10 años de trabajo perfecto. Gracias, pero ya tomé la decisión. Asintió con resignación profesional. Está bien. Te voy a extrañar. ¿La carta la necesitas ahorita? Si es posible. Dame 20 minutos. Mientras esperaba, caminé por la planta donde había pasado una década de mi vida. Las máquinas rugían igual que siempre, las trabajadoras se veían igual de cansadas, el aire olía igual de químico y pesado. Pero yo me sentía completamente diferente. Como visitante en un lugar que ya no me pertenecía. La licenciada Morales me entregó la carta. 2 párrafos describiendo mi puntualidad, responsabilidad y capacidad de liderazgo. Palabras que validaban 10 años de trabajo honesto. Que te vaya muy bien, Marisol. Y si alguna vez necesitas regresar, aquí tienes las puertas abiertas. Si alguna vez necesitas regresar. Frase que había escuchado de mi familia,
pero que de la licenciada sonaba genuina, como oferta real, no como amenaza disfrazada. Gracias, licenciada, por todo. Salí de la maquiladora por última vez, con mi carta de recomendación en la mano y la certeza absoluta de que nunca, jamás, regresaría a un lugar donde me pagaran menos de lo que valía. Llegué a casa de doña Carmen a las 3 de la tarde. Estaba regando las plantas del patio delantero, con manguera vieja pero agua abundante. ¿Cómo le fue?, preguntó sin preámbulos. Me dieron el trabajo. Aquí está la carta de recomendación. Leyó el papel rápidamente, asintiendo. Muy buena. Se nota que era empleada seria. Era. Tiempo pasado. Mi vida anterior ya se estaba convirtiendo en historia. ¿Cuándo empieza? Mañana. Perfecto. El cuarto ya está listo. Leticia se fue esta mañana. Me entregó una llave pequeña y oxidada. Esta es su copia. La principal la tengo yo por seguridad. Subí por las escaleras que ahora eran mías de subir. Abrí la puerta de mi cuarto, y me senté en la cama que sería mía durante el tiempo que yo decidiera. Silencio. Silencio real, sin televisión a todo volumen, sin discusiones, sin Paloma hablando por teléfono, sin papá tosiendo y escupiendo. Solo, paz. Saqué mi ropa de la maleta y la colgué en el closet pequeño. 5 blusas, 3 pantalones, ropa interior remendada. Mi patrimonio completo cabía en medio metro de tubo metálico. Pero era mío. Nadie me iba a decir qué ponerme, cuándo lavarlo, dónde guardarlo. Mi celular vibró. Número desconocido. Bueno. Marisol, soy Paloma. Te hablo del teléfono de una amiga porque me bloqueaste. Te hablo del teléfono de una amiga. Había conseguido número ajeno para seguir acosándome. ¿Qué quieres, Paloma? Que regreses. Mamá está llorando, papá está furioso, y toda esta situación está muy tensa. Toda esta situación está muy tensa. Por supuesto. Mi ausencia estaba causando inconvenientes en su vida perfecta. ¿Y? ¿En serio? ¿No te importa que mamá esté sufriendo? ¿Te importó alguna vez que yo estuviera sufriendo? Silencio incómodo. Eso es diferente. ¿Diferente cómo? Tú nunca dijiste que estuviera sufriendo. Nunca dijiste que estuviera sufriendo. Como si 30 años de invisibilidad y explotación fueran sutiles. ¿En serio, Paloma? ¿Nunca notaste que algo estaba mal? Pensé que estabas bien. Nunca te quejabas. Nunca te quejabas. Porque cada vez que lo intentaba, me callaban con no seas dramática, otros están peor, deberías estar agradecida. ¿Y ahora qué quieres? Que regrese para que ustedes se sientan mejor. Quiero que regrese mi hermana. Tu hermana. Como si hubiera sido hermana alguna vez en lugar de ATM ambulante. Tu hermana se fue, Paloma. Lo que regresaría sería tu empleada doméstica personal. Eso no es cierto. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estaba? ¿Qué quería? ¿Qué soñaba? Silencio otra vez. ¿Cuándo fue la última vez que me invitaste a salir contigo? ¿Qué me defendiste cuando papá me humillaba? ¿Qué consideraste mis sentimientos antes de tomar una decisión? Más silencio. No puedes recordar ni una sola vez, ¿verdad? Pero somos familia. No, Paloma. Éramos casa de huéspedes donde yo pagaba renta emocional y económica para sostener tu vida cómoda. Colgué y bloqueé ese número también. Esa noche, acostada en mi cama individual en mi cuarto de 3 por 3 metros, experimenté algo que no había sentido en años: silencio interno. No ansiedad sobre el dinero que tendría que dar el viernes. No preocupación sobre qué humor tendría papá al día siguiente. No resentimiento acumulándose en mi pecho como veneno. Solo tranquilidad. Mi primer día en uniformes industriales del centro fue revelador de maneras que no esperaba. Raúl me presentó con el equipo, 8 personas, mitad hombres, mitad mujeres, todos tratándose con respeto profesional básico. Marisol va a supervisar la línea de uniformes médicos, anunció. Tiene 10 años de experiencia en textiles.
Nadie cuestionó mi autoridad. Nadie me miró como si fuera favor personal que me dieran responsabilidades. Simplemente asintieron y me mostraron las especificaciones del trabajo. Por primera vez en mi vida laboral, no era la Marisol que ayuda, sino la supervisora Guerrero. A la hora de la comida, una compañera llamada Sandra me invitó a acompañarla a la fonda de la esquina. ¿Cómo te sientes en tu primer día?, preguntó, partiendo su quesadilla. Bien. Diferente. ¿Diferente cómo? Como si fuera persona real. Se rió. ¿En tu trabajo anterior no eras persona real? No exactamente. No profundicé. Algunas historias son demasiado largas y complicadas para contarlas durante la comida. Bueno, aquí sí vas a ser persona real. Raúl es buen jefe. Exigente pero justo. Si trabajas bien, te reconoce. Si trabajas mal, te lo dice directo pero sin humillarte. Sin humillarte. Concepto revolucionario. El día pasó volando. Supervisé la producción de 50 uniformes para un hospital privado, resolví 2 problemas menores con las máquinas, capacité a un operador nuevo. Trabajo real, con propósito claro, valorado económicamente de manera justa. A las 5 en punto, Raúl se acercó a mi estación. ¿Cómo te sentiste? Muy bien. Es trabajo que conozco. Se nota. Las piezas que supervisaste salieron perfectas. Hizo una pausa. ¿Todo bien con tu situación personal? ¿Necesitas adelanto para algo urgente? La pregunta me tomó por sorpresa. En la maquiladora, los problemas personales de las empleadas eran inconvenientes que había que ocultar. Aquí, mi jefe estaba ofreciendo ayuda práctica. No, gracias. Ya me estoy organizando. Perfecto. Nos vemos mañana. Regresé a Roma Norte en metro, pero esta vez no como refugiada huyendo, sino como trabajadora regresando a casa después de un día productivo. Mi celular tenía 14 llamadas perdidas de números desconocidos. Mamá había conseguido teléfonos prestados para seguir intentando contactarme. No los regresé. No tenía nada nuevo que decirles, y ellos no tenían nada nuevo que ofrecerme. El viernes llegó con la puntualidad implacable de las fechas límite. Tenía que pagarle a doña Carmen los 900 pesos restantes, y mi primer sueldo en el nuevo trabajo no llegaba hasta la siguiente semana. Pero había calculado todo. Los últimos 500 pesos de mi ahorro, más 300 que había guardado de no gastar en transporte caminando distancias largas, más 100 pesos que Sandra me había prestado cuando le expliqué mi situación. 900 pesos exactos. Aquí está lo que le debía, le dije a doña Carmen, entregándole el dinero contado. Muy bien. Lo recibió sin drama, sin comentarios sobre mi puntualidad, como si cumplir compromisos fuera lo normal, que debería ser. ¿Ya se sintió cómoda en el cuarto? Sí, señora. Muy cómoda. Me da gusto. Se nota que es persona trabajadora y responsable. Persona trabajadora y responsable. No la hija problemática, no la que nunca va a progresar, no la que debería estar agradecida. Solo una evaluación simple y positiva basada en hechos observables. Esa tarde, mientras organizaba mi ropa recién lavada en mi closet personal, sonó mi celular. Número que no reconocía, pero decidí contestar por si era del trabajo. Marisol. Voz de hombre mayor, familiar pero distorsionada. ¿Quién habla? Soy tu tío Rubén. Tío Rubén. El hermano de papá. El que venía a la casa cada Navidad a emborracharse y contar historias de cuando era joven. No habíamos hablado en más de un año. ¿Cómo conseguiste mi número? Tu mamá me lo dio. Marisol, ¿qué está pasando? Me dijeron que te fuiste de la casa muy enojada. Muy enojada. La versión familiar de los eventos, donde mi decisión racional se convertía en berrinche emocional. No me fui enojada, tío. Me fui porque era lo correcto. Pero mija, la familia es sagrada. No se puede romper por problemas de dinero. Problemas de dinero. Como si fuera disputa sobre 5 pesos, no sobre 30 años de explotación sistemática. No es problema de dinero, tío. Es problema de respeto. Tu papá me contó su versión. Dice que te ofrecieron prestarte dinero y tú lo rechazaste por orgullosa.
Su versión. Por supuesto. La versión donde él era el generoso padre ofreciendo ayuda, y yo la hija malagradecida rechazando la bondad familiar. Le contó cuánto me ofrecieron y con qué condiciones. Me dijo que 25,000 pesos. Me ofreció 25,000 pesos con la condición de seguir viviendo en la casa, seguir dándoles 500 pesos semanales, y cuando tuviera departamento, seguir dándoles 1,000 pesos mensuales. Mientras a Paloma le iba a dar 200,000 pesos sin condiciones. Silencio largo del otro lado de la línea. ¿200,000 a Paloma? Preguntó finalmente. Para su boutique. Su quinta inversión fallida en 4 años. Más silencio. Tío, ¿le parece justo? Pues, cuando lo explicas así. Así es como fue, tío. No como se lo contaron a usted. Tío Rubén suspiró profundamente del otro lado de la línea. Era un hombre simple, trabajaba de plomero, había criado 3 hijos con esfuerzo honesto, nunca había sido rico pero tampoco había explotado a nadie. Marisol dijo lentamente, tu papá no me contó esos detalles. Los detalles importan, tío. Sí, sí importan. Otra pausa larga. ¿Y ahorita cómo estás? ¿Tienes dónde vivir? Trabajo. Tengo cuarto rentado en una casa seria. Tengo trabajo nuevo con mejor sueldo. Me va bien. ¿En serio? ¿En serio? ¿Y no necesitas ayuda de la familia? La pregunta llevaba peso implícito. Durante 32 años, la narrativa familiar había sido que yo era incapaz de sobrevivir sola, que necesitaba la protección y apoyo de casa. No, tío. No necesito ayuda. Híjole. Sonaba genuinamente sorprendido. Tu papá decía que no ibas a poder. No ibas a poder. Por supuesto. Papá había apostado a que yo fracasaría y regresaría humillada, validando su versión de los eventos. Pues sí pude. ¿Sabes qué, mija? Siempre pensé que eras la más inteligente de las dos. Paloma es bonita y simpática, pero tú tienes cabeza. Tú tienes cabeza. Elogio que nunca había escuchado en mi casa, donde mi inteligencia era vista como problema, no como virtud. Gracias, tío. ¿Y no hay manera de que regreses? Tu mamá está muy mal. Muy mal como. Llorando, sin comer bien, preocupada. Preocupada. Después de 30 años de indiferencia hacia mi bienestar, ahora estaba preocupada porque ya no estaba disponible para explotación. Tío, ella se preocupaba cuando yo trabajaba 60 horas semanales y dormía en el sofá. Pues, no sé. Se preocupaba cuando me daban 500 pesos de semana y yo tenía que darles la mitad. No lo sabía. Se preocupaba cuando papá me humillaba delante de todos. Silencio incómodo. La preocupación de mamá no es por mi bienestar, tío. Es porque ya no hay quien mantenga la casa. Ay, Marisol. ¿Sabe quién está pagando los gastos ahora que yo me fui? No, nadie. Porque Paloma no tiene trabajo real y papá cobra 1,000 pesos de pensión cada 2 meses. Sin mi dinero, la casa no funciona. La realidad matemática brutal colgó en el aire como humo tóxico. Por eso mamá está preocupada. No porque me extrañe como hija, sino porque me necesita como proveedora. Tan malo era. Peor, tío. Mucho peor. Otro suspiro largo. Y ya no hay vuelta atrás. No mientras sigan pensando que el problema fui yo. Después de colgar con tío Rubén, me quedé sentada en mi cama mirando por la ventana pequeña de mi cuarto. Afuera, la vida normal de una colonia normal, niños jugando en la calle, señoras regresando del mercado, trabajadores volviendo a casa en transporte público. Vida real. Gente real viviendo vidas reales sin dramas familiares tóxicos. Mi celular vibró con mensaje de texto de número desconocido. Lo abrí por curiosidad. Soy mamá. Te escribo del teléfono de Doña Esperanza. Mija, ya no aguanto esta situación. Ven a hablar conmigo, por favor. Ya no aguanto esta situación. La situación que ella había ayudado a crear durante 30 años. Le respondí, ¿qué quieres hablar? De todo.
De cómo arreglar esto. ¿Arreglar cómo? Para que regreses a casa. Ahí estaba. No quería hablar para entender mi perspectiva, para disculparse, para cambiar la dinámica familiar. Quería hablar para convencerme de regresar al status quo. No voy a regresar, mamá. Ni siquiera a visitarnos. Visitarnos. Como si fuera posible tener relación normal con gente que me había tratado como propiedad familiar. ¿Para qué? Porque somos tu familia. Las familias que funcionan como familias no necesitan recordarle a sus miembros que son familia. Tardó 10 minutos en responder. No entiendo qué quieres decir. No entiendo. Después de una semana de explicaciones claras, seguía sin entender. Quiero decir que las familias reales se tratan con respeto mutuo. No necesitan forzar la lealtad mediante culpa y manipulación. Nosotros te tratábamos con respeto. La mentira era tan descarada que me dieron ganas de reír. Mamá, ¿darme las obras mientras Paloma comía lo mejor es respeto? Eso no es cierto. ¿Hacerme dormir en el sofá mientras ella tenía cuarto propio es respeto? Era temporal. 10 años de temporal. Silencio. ¿Negarme 50,000 pesos mientras le dan 200,000 a ella es respeto? Más silencio. ¿Papá diciéndome que valgo por una 10ª parte de mi hermana es respeto? Él estaba enojado. Estaba enojado. La excusa universal para el maltrato familiar. ¿Y cuando no estaba enojado? Cuando me trataba como hija valiosa. Silencio largo. No puedes recordar ni una sola vez, ¿verdad, mamá? Es que Paloma siempre necesitó más atención. Siempre necesitó más atención. Ahí estaba la confesión que había estado esperando toda mi vida. ¿Y yo qué necesitaba? Tú eras más independiente. Independiente o ignorada. No te ignorábamos. ¿Cuándo fue mi última fiesta de cumpleaños, mamá? Silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo me sentía? Más silencio. ¿Cuándo fue la última vez que me defendiste cuando papá me humillaba? Silencio total. Eso es ignorar, mamá. 30 años de ignorar sistemático. Pero te queríamos. No me querían. Me toleraban porque era útil. El mensaje llegó 2 horas después. ¿Qué tenemos que hacer para que regreses? La pregunta que había estado esperando. No cómo podemos ser mejor familia, no qué hicimos mal, sino qué tenemos que hacer para recuperar nuestra fuente de ingresos. Le respondí, nada. No hay nada que puedan hacer. Ni siquiera si cambiamos. Si cambiamos. Como si el cambio fuera negociación, no convicción genuina. Cambiar cómo. Lo que tú quieras. Lo que tú quieras. Otra vez, tratando el respeto básico como favor negociable. Mamá, ¿saben ustedes por qué me fui realmente? Porque te enojaste por lo del dinero. Después de una semana de explicaciones, todavía no entendía nada. No me fui por el dinero. Me fui porque descubrí que durante 32 años me trataron como empleada doméstica que paga por trabajar. Eso no es cierto. ¿Trabajaba o no trabajaba 60 horas semanales? Sí, pero... ¿daba o no daba 500 pesos semanales para gastos de la casa? Sí, pero... ¿limpiaba o no limpiaba la casa los fines de semana? Sí, pero... ¿dormía o no dormía en el sofá de la sala? Sí, pero... ¿me preguntaban o no me preguntaban mi opinión antes de tomar decisiones familiares importantes? Silencio. ¿Me invitaban o no me invitaban a salidas familiares? Más silencio. ¿Gastaban o no gastaban más dinero en una semana de caprichos de Paloma que en un año completo de mis necesidades? Silencio total. Eso se llama explotación, mamá, no familia. Pero nosotros no sabíamos que te sintieras así. No sabíamos. La ignorancia voluntaria como excusa para 30 años de abuso. ¿No sabían o no les importaba saberlo? Claro que nos importaba. ¿Cuándo me preguntaron cómo me sentía? Una sola vez en 30 años.
Silencio. ¿Cuándo notaron que algo estaba mal? ¿Cuándo se preocuparon por mi felicidad? Más silencio. ¿Cuándo consideraron que tal vez trabajar 60 horas y dormir en un sofá no era vida digna para su hija? Silencio absoluto. No les importaba, mamá. Les importaba que funcionara como ATM silencioso. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Por qué duele? Porque es cierto. Porque somos tu familia. No, mamá. Son las personas que me parieron. Familia es otra cosa. ¿Y qué es familia para ti? Gente que te valora, te respeta, se preocupa por tu bienestar, celebra tus éxitos, te apoya en tus fracasos, y te trata como ser humano completo en lugar de como recurso económico. Nosotros hacíamos eso. ¿En serio? ¿Cuándo celebraron algún éxito mío? ¿Cuándo me apoyaron en algún fracaso? ¿Cuándo me valoraron como algo más que fuente de dinero? El silencio se extendió tanto que pensé que había colgado. Finalmente, y ya nunca nos vas a perdonar. No hay nada que perdonar, mamá, porque perdonar implica que reconocen que hicieron algo mal. Y ustedes todavía piensan que el problema fui yo. 3 meses después, mi vida había encontrado un ritmo que nunca había experimentado, normalidad saludable. Trabajo de lunes a viernes, 8 a 5. Salario que me alcanzaba para vivir dignamente sin explotar a nadie ni ser explotada por nadie. Cuarto propio donde nadie me molestaba, donde podía leer, pensar, existir sin pedir permiso. Sandra se había vuelto mi primera amiga real en años. Los sábados íbamos al cine o a caminar por Chapultepec, actividades simples que yo nunca había podido hacer porque mis fines de semana estaban secuestrados por responsabilidades familiares. ¿Ya no te buscan?, me preguntó un sábado, mientras comíamos helado en una banca del parque. Ya no. ¿No extrañas nada? Pensé honestamente. Extraño la idea de tener familia, pero no extraño a esa gente. ¿Cuál es la diferencia? Familia es gente que te quiere por quien eres. Esa gente me quería por lo que podía darles. Asintió sin juzgar. Sandra tenía esa calidad rara de escuchar sin tratar de arreglar o minimizar. ¿Y no hay posibilidad de? No, porque para que hubiera posibilidad, tendrían que admitir que estuvieron mal durante 30 años. Y ese tipo de honestidad requiere humildad que ellos no tienen. Ese mismo sábado, caminando de regreso a casa, vi algo que me detuvo en seco. Paloma saliendo de una tienda departamental con bolsas en las manos. Se veía diferente. Menos radiante. El cabello sin el brillo profesional de siempre, ropa linda pero no nueva, una tensión en los hombros que no recordaba. Me vio al mismo tiempo. Por un momento, las dos nos quedamos inmóviles en la banqueta, como pistoleros en duelo. Marisol. Paloma. ¿Cómo estás? Bien. ¿Tú? Bien también. Mentira obvia. ¿Vives por aquí? Sí. ¿Te va bien? Sí. Silencio incómodo. Dos hermanas que nunca habían aprendido a hablar como seres humanos porque una había sido entrenada como princesa y la otra como sirvienta. ¿Y la boutique?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta por su cara. No funcionó. No funcionó. Como las 4 anteriores. Y ahora estoy buscando trabajo. Buscando trabajo. A los 29 años, por primera vez en su vida. ¿Trabajo normal o otro proyecto? Trabajo normal. La frase salió como confesión dolorosa. Hubo otro silencio largo. Parte de mí quería preguntarle cómo estaban papá y mamá, cómo se las estaban arreglando sin mi dinero, si finalmente entendían por qué me había ido. Pero otra parte, la parte que había crecido en estos 3 meses, ya no necesitaba esas respuestas. Me da gusto que estés bien, dijo finalmente. Gracias. ¿Tú crees que algún día? No, respondí, sin crueldad pero sin ambigüedad. No creo. Asintió, como si hubiera esperado esa respuesta. Bueno, que te siga yendo bien. Igualmente. Se alejó con sus bolsas, y yo seguí caminando hacia mi casa, hacia mi vida real, construida con mi trabajo real,
basada en respeto real hacia mí misma. Por primera vez en mi vida, había tenido un encuentro con mi familia de origen sin sentir culpa, sin sentir obligación, sin sentir nada excepto una distancia tranquila y definitiva. Había funcionado. Mi decisión había funcionado. 6 meses después de mi escape, Raúl me llamó a su oficina un viernes por la tarde. Marisol, siéntate. Su tono era serio, pero no preocupante. Me senté frente a su escritorio, donde tenía papeles esparcidos y una calculadora. ¿Recuerdas que te dije que en 3 meses evaluaríamos tu sueldo? Sí. Bueno, ya pasaron 6 meses, y tengo que ser honesto contigo. Mi estómago se contrajo. ¿Me iba a despedir? ¿Había hecho algo mal? Tu trabajo es excelente. Mejor de lo que esperaba. Respiré aliviada. La línea que supervisas tiene la menor tasa de defectos en toda la empresa. Los clientes están contentos. El equipo te respeta. Hizo una pausa. Por eso he decidido hacerte una propuesta. ¿Qué tipo de propuesta? Quiero que manejes toda la división de uniformes médicos. Serías gerente de producción, con tu propio equipo de supervisores. Gerente. A los 33 años, después de una vida entera creyendo que era incapaz de progresar, me estaban ofreciendo ser gerente. ¿Y el sueldo? 8.500 mensuales para empezar, con revisión anual y bonos por productividad. 8.500 pesos. Más del triple de lo que ganaba en la maquiladora. Suficiente para ahorrar, para crecer, para tener opciones reales. ¿Cuándo empezaría? El lunes, si aceptas. Acepto. Sonrió. Sabía que ibas a aceptar. Tienes hambre de crecer. Se nota en todo lo que haces. Hambre de crecer. 30 años reprimida, ahora liberada. Esa noche llamé a Sandra para contarle la noticia. Fuimos a cenar a un restaurante de verdad, no fonda, no comida corrida, sino restaurante con manteles y menú impreso. «Gerente», gritó, levantando su copa de vino. ¿Te das cuenta de lo increíble que es esto? Todavía no lo proceso completamente. En 6 meses pasaste de empleada explotada a gerente respetada. ¿Sabes lo que eso demuestra? Que Raúl es buen jefe. No, tonta. Que el problema nunca fuiste tú. El problema era el ambiente tóxico donde estabas. Tenía razón. Durante 30 años me habían convencido de que era incapaz, problemática, destinada al fracaso. En 6 meses de ambiente sano, había prosperado más que en toda mi vida anterior. ¿Y ahora qué sigue?, preguntó Sandra. Ahora sigo creciendo. Ya no piensas en ellos. A veces. Pero ya no duele. ¿Qué sientes? Pensé honestamente. Lástima. Lástima porque tuvieron una hija que podría haber sido exitosa, y la desperdiciaron usándola como ATM familiar. ¿No sientes culpa? Para nada. ¿Tú sientes culpa cuando te alejas de gente que te lastima? No. Pues yo tampoco. Caminé a casa esa noche con una sensación nueva, anticipación por el futuro. Por primera vez en mi vida, el mañana se veía mejor que el ayer, y el mes que viene se veía mejor que ayer. Había construido una vida real, con trabajo real, con relaciones reales basadas en respeto mutuo. Y lo había hecho sola, sin la ayuda familiar que supuestamente era indispensable para sobrevivir. Mi teléfono vibró con mensaje de número desconocido. Soy papá. ¿Podemos hablar? Lo leí, lo borré, y seguí caminando hacia mi futuro. 1 año después del día que cambió mi vida, estaba en mi oficina nueva, sí, oficina propia con mi nombre en la puerta, Marisol Guerrero, gerente de producción, cuando mi asistente me informó que tenía una visita. ¿Quién es? Una señora que dice ser su mamá. Mi estómago se contrajo automáticamente, como reflejo pavloviano de 30 años de condicionamiento. Pero después llegó algo nuevo. Calma. Dile que estoy en junta y no puedo atender. Le digo cuándo puede regresar. No. La vi desde la ventana de mi oficina. Mamá, parada en la banqueta, viéndose pequeña y perdida. Había envejecido en este año, más canas, más arrugas, los hombros caídos de manera que nunca había notado antes.
Parte de mí quería bajar, abrazarla, preguntarle cómo estaba. La parte condicionada, la parte que había sido entrenada para priorizar los sentimientos de otros sobre mi propia seguridad emocional. Pero la parte nueva, la parte que había crecido en libertad, sabía mejor. No tenía nada que ganar con esa conversación. Solo tenía bienestar que perder. Se quedó ahí una hora. Después se fue. Esa tarde, Sandra notó mi estado de ánimo. Todo bien. Mi mamá vino a buscarme al trabajo. ¿Qué quería? No sé. No hablé con ella. ¿Y cómo te sientes? Culpable por no sentirme culpable. Sandra se rió. Eso es muy normal. ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Salud mental. Tenía razón. Sentir obligación automática hacia gente que me había lastimado habría sido enfermizo. No sentir esa obligación era señal de que estaba sanando. ¿Crees que estoy siendo muy dura? Ellos fueron duros contigo durante 30 años. Sí. ¿Te dieron oportunidades múltiples de explicar cómo te sentías? No. ¿Cambiaron su comportamiento cuando les dijiste que te lastimaban? No. ¿Te buscaron para disculparse o para tratar de convencerte de regresar? Para convencerme de regresar. Entonces no estás siendo dura. Estás siendo inteligente. Esa noche, en mi departamento nuevo, había ahorrado suficiente para mudarme a un lugar propio, sin roommates. Reflexioné sobre el año que había pasado. 12 meses atrás era empleada de maquiladora ganando 2.500 pesos, durmiendo en un sofá, sin amigos, sin vida propia, convencida de que era incapaz de sobrevivir sola. Ahora era gerente ganando 8.500 pesos, viviendo en departamento propio, con amistades reales, con planes para el futuro, con evidencia sólida de mi capacidad. La diferencia no había sido suerte. Había sido alejarme de gente que me mantenía pequeña y acercarme a gente que me permitía crecer. Mi celular vibró. Mensaje de Paloma desde número nuevo. Marisol, por favor contesta. Necesitamos hablar urgente. Necesitamos hablar urgente. Las emergencias familiares que aparecían mágicamente cuando me necesitaban, pero que nunca existían cuando yo necesitaba algo. Bloqueé el número sin responder. Había aprendido que urgente en lenguaje familiar significaba conveniente para ellos, inconveniente para mí. Y ya no estaba disponible para inconvenientes ajenos. 2 años después de mi liberación, estaba cerrando mi oficina un viernes por la tarde cuando recibí una llamada de tío Rubén. Marisol, mija, ¿cómo estás? Muy bien, tío. ¿Usted? Bien, bien. Oye, te llamo porque tu papá está en el hospital. Mi primera reacción fue pánico automático. Mi segunda reacción fue preguntarme por qué estaba sintiendo pánico por alguien que me había tratado como basura durante 30 años. ¿Qué pasó? Infarto. No grave, pero sí lo tienen internado. ¿Y está bien? Sí, va a estar bien. Pero me pidió que te llamara. Me pidió que te llamara. Después de 2 años de silencio, ahora me necesitaba. ¿Qué quiere? Verte. Dice que quiere hablar contigo. ¿Hablar de qué? No me dijo. Solo que necesita verte. La palabra necesita resonó extraño en mi cabeza. Durante 30 años, mis necesidades habían sido irrelevantes. Ahora él me necesitaba. ¿En qué hospital está? Hospital General. Cuarto 237. Gracias por avisarme, tío. ¿Vas a ir? No sé. Colgué y me quedé sentada en mi oficina, viendo la ciudad desde mi ventana del 7º piso. Había crecido tanto en estos 2 años que ya no cabía en mi vida anterior. Tenía equipo de 12 personas bajo mi responsabilidad. Tenía departamento propio de 2 recámaras. Tenía carro usado pero funcional. Tenía ahorros en el banco. Tenía planes para abrir mi propia empresa de uniformes en 5 años. Tenía vida real construida con trabajo real. ¿Qué podía querer mi padre que fuera tan urgente después de 2 años de ignorar mi existencia? Decidí averiguarlo. Llegué al hospital a las 8 de la noche. El cuarto 237 tenía la puerta entreabierta. Papá estaba en la cama, conectado a monitores,
viéndose exactamente como lo que era, un hombre viejo que había vivido mal y estaba pagando las consecuencias. Mamá estaba sentada en una silla de plástico junto a la cama. Paloma no estaba. Marisol, dijo mamá cuando me vio, con voz ahogada. Mamá. Papá abrió los ojos y me miró con expresión que no supe interpretar. No era la arrogancia de siempre, ni la irritación familiar. Era algo diferente. Viniste, murmuró. Vine. ¿Cómo estás? Bien. Trabajando. Sí. ¿En qué? Soy gerente de producción en una empresa de uniformes. Sus ojos se abrieron un poco más. Gerente. Sí. Ganas bien. Gano bien. Silencio largo. Mamá se retorcía las manos como siempre. Marisol, dijo papá finalmente, yo quería decirte algo. Dímelo. Que tenías razón. Las palabras colgaron en el aire como humo. Después de 32 años, tenías razón. ¿Razón en qué? En todo. En lo de Paloma. En lo del dinero. En cómo te tratamos. En cómo te tratamos. Reconocimiento explícito de maltrato. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque. Su voz se quebró. Porque sin ti, todo se vino abajo. Todo se vino abajo. Por supuesto. Sin mi dinero, su castillo de naipes había colapsado. Paloma nunca consiguió trabajo estable, continuó. Los gastos. No podíamos. Tuvimos que vender la casa. Tuvieron que vender la casa. La casa donde yo había dormido en el sofá durante 10 años para ayudar a pagarla. ¿Y dónde viven ahora? En un departamento pequeño. Paloma. Paloma se fue a vivir con una amiga. Se fue a vivir con una amiga. La princesa había abandonado el barco cuando ya no había dinero. ¿Y quién los mantiene? Tu mamá encontró trabajo de medio tiempo limpiando casas. Mamá, que nunca había trabajado fuera de casa, que había vivido del trabajo de otros durante 50 años, limpiando casas ajenas a los 60 años. ¿Y tú? Yo ya no puedo trabajar mucho. El corazón. El corazón que se había enfermado de vivir de la explotación de su hija. ¿Y Paloma no ayuda? Paloma dice que apenas le alcanza para ella. Por supuesto. La hija favorita había resultado ser exactamente lo que siempre fue, parásito que abandona el huésped cuando ya no hay que extraer. Papá, dije, manteniendo mi voz neutra, ¿por qué me cuentas esto? Porque necesitamos. Se detuvo, pero yo ya sabía cómo terminaba la frase. ¿Necesitan qué? Ayuda. Ayuda. Después de 2 años de silencio, después de 30 de maltrato, después de haberme dicho que no valía nada, ahora necesitaban ayuda. ¿Qué tipo de ayuda? Económica. Solo hasta que nos estabilicemos. Solo hasta que nos estabilicemos. Las mismas palabras de siempre, la misma promesa temporal que nunca se cumplía. Miré a mis padres, 2 ancianos quebrados por sus propias decisiones, pidiendo rescate a la hija que habían despreciado. Y por primera vez en mi vida, sentí algo que nunca había experimentado hacia ellos, lástima sin culpa. No, dije simplemente. ¿No? Repitió papá, como si no hubiera escuchado bien. No. Pero somos tu familia. Ustedes me dijeron hace 2 años que si me iba, no regresara. Cumplí su deseo. Eso fue en el momento. No, papá. Eso fue después de 30 años de demostrarme que yo no importaba. Pero ahora entendemos. Ahora entienden que me necesitan. Eso no es lo mismo que entender que me lastimaron. Mamá empezó a llorar. Mija, por favor. Por favor que, mamá. No nos abandones. No nos abandones. Como si yo los hubiera abandonado, en lugar de ellos haberme empujado hacia la puerta durante décadas. Yo no los abandoné. Ustedes me expulsaron emocionalmente durante 30 años. Solo oficialicé lo que ya había pasado. Podemos cambiar. Murmuró papá.
No pueden cambiar, papá, porque para cambiar de verdad, tendrían que enfrentar 30 años de errores. Y ustedes prefieren seguir siendo víctimas de las consecuencias de sus propias acciones. Me dirigí hacia la puerta. Marisol, la voz de papá sonó desesperada. Al menos podrías visitarnos a veces. Me detuve en el umbral sin voltearme. ¿Para qué? Para ser familia. Papá, dije, finalmente volteándome para mirarlo una última vez, ustedes tuvieron 32 años para ser familia conmigo. Eligieron ser patrones. Ahora yo elijo ser libre. Y nunca nos vas a perdonar. Ya los perdoné, pero perdonar no significa regresar a ser víctima. Salí del hospital y caminé hacia mi carro. En el estacionamiento, bajo las luces amarillas de la noche, me detuve un momento a procesar lo que acababa de pasar. Había visto a mis padres quebrados, necesitados, pidiendo rescate, y había dicho no sin sentir culpa. Había funcionado. Mi proceso de sanación había funcionado completamente. Manejé hacia mi departamento, hacia mi vida real, construida con mi trabajo real, sostenida por mi valor real. Por primera vez en mi existencia, era completamente libre. Y la libertad se sentía exactamente como había imaginado, como poder respirar después de 30 años de asfixia. Aquí está una cita poderosa para o final da historia. ¿Te identificaste con la historia de Marisol? ¿También has vivido situaciones donde tu familia te hizo sentir invisible o menos valiosa? No estás sola. Si esta historia te tocó el corazón, dale like para que más personas la vean y se den cuenta de que merecen respeto y amor genuino. Suscríbete para más historias reales de mujeres valientes que decidieron cambiar sus vidas y recuperar su valor propio. Comparte este video con alguien que necesite escuchar que sí es posible liberarse de relaciones tóxicas familiares. Comenta abajo, ¿cuál fue la frase de Marisol que más te impactó? Tu historia puede inspirar a otras mujeres. Activa la campanita para ser la primera en ver las nuevas historias de transformación. Recuerda, tu valor no depende de lo que otros piensen de ti. Tú decides cuánto vales.